Esperamos que el tiempo de alabanza y adoración hayan sido de edificación para tu vida. Llegó el momento de que Dios tiene preparado para ti. Si esta transmisión está siendo de bendición para tu vida, compártela y no te desconectes. Y nos dejaron la dicha de compartir la palabra de Dios. Entonces reciban un fuerte saludo también. Me gustaría saludar a todo aquel que nos ve por redes sociales. Dios te bendiga. Qué bueno que estés conectado en este tiempo. Dios tiene una palabra para ti. Y también quiero darle la bienvenida al joven Alejandro Santiago. No sé si puedas alzarme tu mano. Alejandro Santiago es hijo de nuestra hermana Alicia Fernández. Dios te bendiga, Alejandro. Es tu casa y puedes venir a la casa del Señor. Qué tiempo de bendición poder alegrarse en la alabanza y en la adoración. Pero qué bendición poder recibir una palabra de parte de Dios. Entonces, en este día quiero que me acompañe usted a Marcos, capítulo 7, versículo 32. Y me dice un fuerte amén cuando lo tenga. Marcos 7, versículo 32 al versículo 35. Me dice amén y se pone de pie para tomar reverencia a la palabra de Dios. Dice así: y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusieran la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo, le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo: Efata. ¿Cómo dijo? Acompáñame. ¿Cómo dijo? Efata. Esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba, ¿con qué dice? Hablaba con claridad. Puede tomar su asiento, hermano. Esta historia de la Biblia me relata acerca de un hombre que el título de su Biblia dice que era un hombre sordo y mudo. Era un hombre que cuando llegó ante Jesús ya estaba en esa condición. No podía oír, pero tampoco podía escuchar. La Biblia no me aclara si era así de nacimiento o en el transcurso de su vida perdió esa recepción del oído y perdió la oportunidad de hablar. Pero lo que me parece interesante de esta historia es que cuando llega Jesús siempre obra de alguna manera, ¿verdad? Cuando Jesús llega a la vida de alguien, algo debe de pasar. Entonces yo veo que a este hombre algo le ocasionó estar como estaba, que era estar sordo y que era estar mudo. A la prédica del día de hoy le puse por nombre, no sé si me puedan pasar la imagen atrás, Efata. ¿Por qué Efata? Porque en el momento en el que el Señor Jesús se puso delante de ese hombre, Él dijo esas palabras. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de Jesús? Que Efata significa ábrete o sea abierto. Y me gusta eso porque no le profetizó, serán abiertos tus ojos. No le dijo, mañana oirás, mañana escucharás, sino que hizo una palabra de declaración de decir, sé abierto, de decir, hoy tú vuelves a escuchar, hoy tú vuelves a hablar. Y Dios ponía en mi sentir predicar esta palabra, porque yo creo que Dios hoy a alguno le quiere decir, Efata, que sean abiertos tus oídos, que puedas volver a hablar. Para eso debemos de entender qué ocasionó que este hombre estuviera en esa situación. Una persona sorda y muda. Y primero me gustaría hablarte acerca de algo que se llaman puertas del alma. ¿Cuántos han escuchado eso? El hombre, el ser tripartisto, dice Timoteo 5:23, Tesalonicenses 5:23, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Esto me habla que nuestra vida tiene muchas puertas que pueden entrar a nuestra alma. Puertas como la vista. Todo lo que tú ves te va a ministrar algo. Todo en lo que tú prestas atención va a ser una puerta. Muchos dicen que los ojos son la ventana de que tú lo has oído, la ventana del alma. Pero hay mucho más sentidos que son puertas espirituales.
puertas a nuestra alma. El tacto es una puerta que tú puedes abrir. El olfato es una puerta que tú tienes. Pero hoy me quiero basar en un sentido muy importante, que es el oído. Y es tan importante este sentido del oído, que antes de que todos los sentidos sean despiertos, el oído es de los primeros que se despiertan. ¿Por qué? Porque cuando tú estabas en el vientre de mamá, tú no podías ver, tú no tocabas nada, pero sí percibías algo, y era el entorno que sucedía afuera. Yo recuerdo cómo a las mujeres embarazadas les dicen: háblale a tu bebé, dile que lo quieres, dile que lo amas, ponle música, que esté en un ambiente propicio. ¿Y qué les dice el doctor? Porque el bebé está escuchando, porque el bebé se está ministrando. Entonces yo puedo entender con eso que el sentido del oído es algo que está activo aún desde antes de que nazcas, aún en el vientre de mamá. Cuando tú estás durmiendo, tú no estás viendo, tú no estás palpando algo. Pero ¿qué pasa cuando llega alguien y te dice: hey, levántate, es hora de irnos? Tu cuerpo se despierta. ¿Por qué? Porque este sentido llamado oído es algo que todo el tiempo está activado. Pero yo veo que ese hombre tenía un problema, y es que no podía escuchar nada. Yo me pregunto, ¿cómo sería nuestra vida si no pudieras escuchar algo? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras a alguien que te dice que te ama? ¿Cómo sería tu vida si no tienes a alguien que te dice: Dios tiene un plan para ti, Dios te ama, Dios tiene un propósito en tu vida? Y yo me pregunto, ese hombre, yo creo que cuando dejó de escuchar, si es que así fue, tuvo un cambio en su vida. Entonces quiero comentarte en esta noche que todos tenemos una gran responsabilidad de lo que hablamos, pero una mucho más grande, que es de lo que oímos. ¿Sabes por qué? Porque el oído es una puerta que Dios utiliza, ¿sabes para qué? Para ministrar tu alma, para ministrar tu espíritu. Acompáñame a lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Quiero iniciar entendiendo lo importante que es este sentido del poder oír, del poder escuchar. Porque aquí anoté: la ministración puede traer fe para liberación o puede traer condenación. ¿Por qué? Dice Romanos 10, 17. Así que la fe viene por lo que se oye, y lo que se oye a través de, ¿qué dice? De la palabra de Cristo. Yo he escuchado muchas veces como predicadores dicen que en los años 80 o 90 la iglesia tenía un momento de testimonios. A mí no me tocó, tal vez a ti te tocó, pero yo puedo imaginar que cuando alguien llegaba a dar un testimonio, lo que salía de esa boca te influía fe. Porque yo venía o podía pensar que un hombre llegaba y decía: Dios me sanó, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Entonces yo veo aquí como dice que la fe viene por lo que se está escuchando. La fe viene por lo que se oye. Cuando alguien viene a hablarte de las bendiciones que Dios tiene para ti, del camino de Dios, del camino de Cristo, eso te está ministrando algo. Tú estás recibiendo algo de esas palabras. Pero como mencionaba al inicio, la ministración puede traerte fe para liberación, pero puede traerte condenación tal vez. Acompáñame a Eclesiastés capítulo 7 y versículo 21. Y me dice amén cuando lo tenga. Eclesiastés 7, 21. Y es que si la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, yo puedo deducir que cuando oigo lo que no es palabra de Dios, voy a recibir una fe negativa. Si la palabra de Dios me trae aliento, hay algo que me va a traer desaliento. Si el oír la palabra de Dios me trae vida, hay algo que puedo escuchar que me dé muerte. Y dice Eclesiastés 7, 21 y 22: no hagas caso de todo lo que se habla, ni escuches a tu siervo cuando te maldice, pues sabes muy bien que muchas veces tú mismo has maldecido a otros. ¿Qué entiendo yo con este versículo? No prestes atención a aquellas palabras de maldición, porque así como la palabra de Dios te puede traer vida,
una palabra de maldición te puede traer muerte. Así como la palabra de Dios me puede animar, una palabra mal dicha me puede desanimar. Así como Dios ocupa su palabra para infundirme valentía, puedo escuchar algo que me infunda temor. ¿Sabes algo? Me viene el recuerdo ahora que la música te ministra también por el oído. Yo recuerdo muy bien cómo en mi adolescencia, de los 14 y los 15, a mí me gustaba mucho la música rock. Como todo buen joven en la secundaria, escuchas esa música. Pero ¿sabes algo que ahora me recuerdo y en su momento no percibía? Que al escuchar esa música te influía temor. Y tú no entendías qué estaba pasando, pero tu alma se estaba ministrando. Entonces, ¿qué dice Eclesiastés? No hagas caso de todo lo que se habla. Yo hoy quiero preguntarte, iglesia, y este tema del día de hoy es para autodeterminar en qué estoy mal o en qué estoy bien. No se va a tratar de ver al hermano y decirle, oye, tú estás mal. Esta prédica del día de hoy es para autoexaminarse, de ponerse un examen y decir, ¿de qué te estás ministrando el día de hoy? Pregúntale al hermano que está al lado de ti, ¿de qué te estás ministrando el día de hoy? ¿Será que estás escuchando palabra de Dios? ¿O será que estás escuchando algo que no te está edificando? ¿Sabes algo? Yo cuando a veces estoy trabajando, paso horas fuera de casa. Y yo a veces decía, creo que soy religioso, pero no es eso. Te voy a explicar por qué. Porque después de tantas horas de trabajo, de no escuchar una prédica, de no escuchar una alabanza, de no escuchar algo de edificación, me sentía de malas, me sentía seco y decía, ¿por qué pasará esto? ¿Sabes por qué? Porque diario el mundo te está ministrando algo a través de tu oído. Diario tú estás percibiendo lo que está en tu entorno. Y si no es palabra de Dios que te infunde fe, ¿qué es lo que será que te está ministrando? Tengo aquí anotado, tan importante es el oído que el mandamiento más grande se los compartió el Señor por este medio. Acompáñame a Deuteronomio 6, 4 y 5. Quiero ir viendo la importancia del oído para entender por qué el hombre de Marcos 7 se encontraba sordo y se encontraba mudo. Y dice Deuteronomio 6, versículo 4, escucha a Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, ¿y qué dice? Y con todas tus fuerzas. El gran mandamiento que hay en la Biblia, no hay uno más grande que este, se lo compartió Dios a su pueblo diciendo, escucha, oh Israel. ¿Por qué será que le dijo escucha? Porque el escuchar te ministra el alma. El escuchar es algo que Dios quiere ocupar para llegar a tu vida. Hoy Dios te dice, escucha, casa de gracia. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Y es que el oído es tan importante que en Lucas 11:27 me narra la historia que estaba Jesús compartiendo una parábola. Y dice que mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo. Y le dice otra palabra más. Pero Jesús le dice y le dijo, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué entiendo con esto? El Jehová, Dios Padre, quiere utilizar el oído para compartirte el gran mandamiento. Llega Jesús y te dice que es más bienaventurado aquel que escucha su palabra y aquel que la guarda. Pero ¿sabes algo de esto? Y tenemos un problema. Y es que todo lo que Dios quiere ocupar para bendecirte, el enemigo lo quiere usar para maldecirte. Todo lo que Dios usa como un conducto, el enemigo también quiere usarlo.
Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos tendríamos que identificar la luz de la luz. ¿Por qué? Porque el enemigo a lo largo de la Biblia y de la historia ha usado el mismo mecanismo que es el oído para hacer caer a su pueblo, el pueblo de Dios. Dice Juan 8:44, me dices amén cuando lo tengas. Juan capítulo 8, versículo 44. Hablando Jesús dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de, ¿qué dice si lo tienes atrás? Y padre de mentira. Yo hoy quiero decirte, iglesia, que así como Dios utiliza tu oído para bendecirte, tengas cuidado de qué oyes, porque el enemigo puede usarlo para maldecirte, puede usarlo para hacerte caer, puede hacerlo o usarlo para desviarte. Y dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mi encomienda del día de hoy es hacernos entender que no ignores las acechanzas del enemigo y cómo él puede influenciarte a través del oído. Y es que podemos decir: yo soy muy espiritual, hermano Vaquero, yo oro mucho, yo leo mucho la palabra de Dios, y está bien. Puedes decir: yo espiritualmente estoy muy fuerte. Pero si algo me enseña la palabra de Dios es que hasta el hombre más fuerte, por medio del oír, cayó. La Biblia me relata en Jueces 6 que había Jueces 16, que había un hombre llamado Sansón, que desde el vientre de mamá había sido consagrado a Dios. Yo me imagino que sus papás sabían que desde el vientre lo ministraban, sabían que él escuchaba y le decía: tú vas a ser un nazareno para tu Dios, tú vas a ser un hombre consagrado a tu Dios. Yo puedo imaginar que sus padres sabían la importancia de ministrarle desde el vientre de mamá, y él nació siendo un hombre consagrado a Dios. Pero si algo me relata la Biblia, es que en un momento de oportunidad vino el enemigo en forma de una mujer llamada Dalila. ¿Sabes para qué? Para romper el propósito de su vida. ¿Y sabes qué ocupó el enemigo por medio de esa mujer? No ocupó su grande hermosura, no ocupó tal vez su dinero que tenía, no lo sé. ¿Sabes qué ocupó el enemigo por medio de esa mujer? La persuasión de sus palabras. El enemigo sabe que a un hombre fuerte no lo vas a vencer tal vez poniéndotelo enfrente. A un hombre fortalecido en la oración no lo va a vencer de una manera poniéndose de frente. Pero sí sabe que pequeñas palabras que te van influenciando te van a hacer caer. ¿Por qué? Ve lo que dice Jueces 16:16. Mira lo que ocupó el enemigo para hacer caer a ese hombre tan fuerte que los filisteos no podían atarle, tan fuerte que él poseía en su espíritu, en su cuerpo, los 7 espíritus de Dios. Él poseía espíritu de valentía, espíritu de sabiduría, de temor al Señor. Pero a pesar de ello, su oído y el escuchar lo que no debía lo hizo caer. Porque ve lo que dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida, ¿qué dice? A mortal angustia. Hermano, no se es tan fuerte como para soportar todo el tiempo palabras negativas. Puedes ser tan fuerte espiritualmente, pero si día con día tú escuchas algo que no es palabra de Dios, tú puedes caer. Si tú dejas de escuchar palabra de Dios, tú te debilitas. Tú puedes caer en aquellas palabras que dice que tu alma se reduce a mortal angustia. Y no me vas a dejar mentir, ¿cuántos se recuerdan cuando estuvo la temporada de COVID? Tú tenías tu fe fuerte, pero ¿qué pasaba? Prendías las noticias y escuchabas: el COVID está avanzando, hay más muertos en las calles. ¿Y qué pasaba con tu fe?
O al menos eso me pasaba a mí. Me iba angustiando cada día más. Escuchaba palabra de Dios y me animaba y decía, en Dios todo podemos. En Dios somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuchaba palabras de desaliento y ¿sabes qué pasaba? Mi fe se iba menguando. Decía, yo no voy a salir a la calle. Yo puedo enfermarme allá afuera. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas algo que no es palabra de Dios, tu alma se reduce. ¿Qué dice? A mortal angustia. El enemigo sabe que el oído es una puerta tan importante que al inicio fue un medio que ocupó para hacer caer a la humanidad. ¿Por qué? Porque se encontraba Eva en el huerto, ¿verdad? Tú conoces esa historia. Y el enemigo era tan astuto, dice que la serpiente era la más astuta de esa especie, que dijo, yo no voy a hacer caer a la humanidad por lo que ve. Yo no voy a hacerla caer por lo que lo puedo hacer sentir, pero supo que puedo hacerlo caer por lo que está escuchando. Entonces yo me puedo imaginar a Eva en ese lugar, con todo fortalecido, pero dispuesta a escuchar lo que sea. Y llegó un ser tan astuto que le dijo, con que Dios te ha dicho que con ese árbol no puedes comer. El problema de Eva, ¿cuál fue? Permitir escuchar una voz que no fuera de Dios. Y es que yo te pregunto, si ella escuchaba la voz de Dios todo el tiempo, ¿por qué querría escuchar alguna otra voz? Yo te quiero preguntar en esta noche, si tú escuchas la voz de Dios que te dice que tú eres un hombre valiente, ¿por qué debes de escuchar la voz de aquel que te dice que tú no puedes? Si tú tienes la facultad de escuchar la voz de Dios que te dice, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bienestar y no de calamidad. ¿Por qué escuchar otra voz del enemigo que te dice, tú no vas a poder avanzar? ¿Te das cuenta que desde el inicio el hombre ha cometido el error de escuchar otra voz y no solo escuchar la voz de Dios? Y hoy analiza un momento, ¿será que estoy permitiendo escucharme otra voz que no es la de Dios? Y es que algo que me parece interesante en esta historia que leímos al principio es que el enemigo, cuando viene a hablarte y a derribarte por medio de tus oídos, no solo te causa una sordera espiritual. Eso sería el menor de los problemas, que dejaras de escuchar. ¿Sabes cuál es el problema? Que ese hombre no solamente era sordo, sino perdió la facultad de también el poder hablar. Y yo tengo aquí, la sordera espiritual te encadena y te inhabilita. ¿Por qué? Voy a volverles a leer la historia en otra versión. Dice, y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusieran la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y dijo, Efata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos, pero escucha lo que dice esta versión. Y se le soltó la atadura que tenía en su lengua y hablaba normalmente. Me pareció interesante que la razón por la cual el hombre no hablaba era porque tenía una atadura en su lengua. Y estudiando acerca de esta palabra, ¿sabes qué significa esto? Que ese hombre tenía una cadena, ese hombre tenía una cárcel y estaba en una prisión. Entonces, ¿qué puedo entender con esto? Que cuando tú escuchas palabra que no es de Dios y te causa una sordera espiritual, eso te inhabilita también en lo que tú estás hablando. Ahora yo entiendo por qué a veces cuando llegamos a la iglesia, tú no quieres adorar, tú no quieres alabar. Tú dices, y a mí me ha pasado en algún momento, llegas y dices, yo quisiera poder alabar a Dios como yo quiero. Yo quisiera que mis labios fueran portavoz de su palabra. Pero ¿qué es lo que me está impidiendo? Y leyendo esto lo entendí. Que hay ataduras que el enemigo pone en tu lengua a través de lo que tú estás escuchando. Qué impresionante es que el enemigo puede inhabilitar tus labios por medio de lo que tú escuchas.
No solamente ya me afectó lo que estoy recibiendo, me afecta lo que puedo decir. Ahora entiendo por qué no puede salir a veces palabras de gratitud a Dios. ¿Cuántas veces tú tienes en tu vida o en tu familia salud? Tienes un sustento económico, te va bien, pero dices, es que no tengo esto. Si yo tuviera esto sería feliz. Y no salen palabras de gratitud a Dios. Pareciera algo sencillo, ¿verdad? Y sabes algo, hermano, yo he analizado mi alma y digo, a veces somos muy ingratos porque tenemos muchas cosas y es más fácil quejarse de lo que no tienes que agradecerle a Dios de lo que ya tienes. ¿No crees que lo que tienes hoy es motivo suficiente para agradecer con tus labios? Yo te puedo ver aquí, te veo sano, los veo completos, los veo hermosos, los veo guapos, guapas a todos. En verdad, Dios pone hermosura en sus hijos. Yo veo que vienes bien gordito, se ve que el alimento no te falta en casa. Yo te pregunto, ¿qué es lo que está impidiendo que salgan palabras de bendición a Dios? ¿Será una atadura por medio de lo que escuchas? Y esto es tan importante, ¿sabes por qué? Porque si nos vamos a la parte espiritual y de guerra espiritual, cuando tienes algo que te encadena tus labios, mira lo que dice Primera de Juan 4, versículo 1 y 3. Me dice amén cuando lo tenga. ¿Sabes que ahora entiendo algo de la guerra espiritual? Y es esto. Cuando tú estás librando a una persona, esa persona no puede confesar a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque tanto he escuchado al enemigo que tiene una cadena en sus labios. Mira lo que dice. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad a los espíritus si proceden de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocen el Espíritu de Dios. Escuchen, en esto se conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el anticristo del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Me atrevo a decir esto, ¿sabes por qué? Porque tú y yo tenemos un llamado, todos tenemos un llamado, y es ir y compartir el evangelio a toda criatura. Para eso no se necesita tener 20 discipulados. Ir y compartir el evangelio a toda criatura es decir, Dios te ama, Dios tiene un propósito en tu vida. Dios quiere que le abras la puerta hoy a tu vida. ¿Quieres hacer una oración de fe conmigo? La persona te dice que sí y tú la ayudas y le haces oración de fe. ¿Sabes por qué es importante esto? Porque cuando tú confiesas, dice ahí al Señor Jesucristo, el Espíritu quita esa atadura. No sé cuántos han visto una manifestación de liberación. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque tenemos ahorita un discipulado los días jueves que la invitación fue general. La invitación fue que a todo aquel que quiera venir a aprender guerra espiritual pueda venir. ¿Y sabes qué te enseña eso? Principios como esto, que lo que oyes puede ligar lo que tú dices. Que si hay un espíritu que no confiesa a Dios es porque algo ha atado sus oídos. ¿Qué pasa cuando tú compartes el evangelio y alguien no quiere aceptar a Cristo? Decir, Dios, libera su oído. Pero bueno, no se ponga tan serio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen venir el próximo jueves a la enseñanza? Amén. Los esperamos en este lugar. Entonces yo les pregunto, ¿qué es lo que Dios quiere buscar de nosotros? Muy bien, lo dice la misma historia en Marcos 7:33. Ya vimos que este hombre a lo largo de su vida abrió puertas. Yo puedo imaginar que este hombre a lo largo de su vida escuchó todo menos palabra de Dios. Dios por medio de la palabra del Torá le decía, yo tengo planes de bienestar para ti, pero él escuchaba lo que decían los fariseos y decir, es que tú eres condenado y Dios no puede obrar en ti. Yo puedo imaginar que este hombre que me relata Marcos 7 escuchaba que la economía estaba tan mal y no escuchaba que tiene un Dios que es dueño del oro
y de la plata. Yo puedo imaginar que este hombre que ya leímos se dejó ministrar por todo menos por palabra de Dios. Ahora, Jesús siempre libera a los cautivos. Jesús siempre, cuando llega alguien dispuesto a cambiar, va a obrar en él. ¿Qué dice Marcos 7:33? Y aquí es donde quiero que todos prestemos atención. Si no prestó atención, presta atención en esto. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. ¿Qué puedo ver en esta historia? ¿Qué es lo primero que quiere hacer Jesús para todo aquel que se ha dejado ministrar por cosas que no son palabra de Dios? Y es que, como mencionaba al principio, esto no se trata de lo que piensas de tu hermano, se trata de lo que tú sabes de ti mismo. Decía Eclesiastés, no escuches a los que maldicen, pero también dice, y también sé consciente que tú también lo has hecho. Esto se trata de un autoanálisis. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con los que sabemos que hemos escuchado palabra que no son de bendición? Bueno, dice que lo tomó y lo apartó. ¿De dónde dice? Lo apartó de la multitud. Hoy quiero decirte, hermano, que el Señor necesita apartarte de tu entorno. Llegó Dios a decirle a un hombre llamado Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela y ve a la tierra donde yo te quiero llevar. El Señor lo primero que quiere hacer para desatar tus oídos y la ligadura de tus labios, ¿sabes qué es? Separarte del resto de las personas. Y aquí quiero ser muy cuidadoso en esto, muy cuidadoso, muy cauteloso, y présteme mucha atención en esto. Nosotros como cristianos debemos de tener un equilibrio, y lo anoté para no ponerle palabras más, palabras menos. Tener un equilibrio entre estar en el mundo para alcanzar a otros, pero sin adoptar sus caminos ni relaciones íntimas con quienes viven en pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque yo, al decirte que Dios quiere apartarte de tu entorno, no quiero decirte que te apartes y te exilies y no le hables a nadie, acabe el servicio, tomes tu mochila y te vayas, porque el hermano Vaquero dijo que Dios te quiere sacar de la multitud. No me refiero a eso. ¿Sabes a qué me refiero? A que Dios quiere sacarte del entorno que no te edifica. Yo tengo un dicho que se los digo a mis amigos, y yo les digo, para evangelizar, ve a cualquier lado, ve a cualquier barrio, con la persona que tú digas necesita ayuda, no dudes en estrecharle tu mano, porque eso hizo Jesús. Jesús no tuvo acepción de personas. Jesús dice que iba con el cobrador de impuestos, con el pecador, y por eso los fariseos decían, ¿por qué vas a ellos? Y él les decía, porque yo no vengo a los que están sanos, yo vengo a los que están enfermos, yo vengo a los pecadores, a los que necesitan de médico. Pero yo nunca veo que Jesús se fuera a orar con esas personas, ¿o sí? Yo les digo a mis amigos esto: si en un lugar que tú estás escuchando murmuración, analízate. ¿Por qué? Porque no me preocupa el que otras personas hablen mal de otras personas. ¿Sabes qué me preocupa? Y eso yo lo utilizo conmigo. Que se sintieron tan confiados en decirlo a pesar de que yo estaba en ese lugar. ¿Qué significa esto? Si tú en un lugar estás y escuchas murmuración, pregúntate por qué se sintieron tan cómodos hablando de eso. ¿Por qué te digo esto? Yo les digo a mis amigos, esfuérzate para que cuando llegues a un lugar donde están hablando murmuración digan, hey, cállate porque ya vino él. Y cuando está él no se puede murmurar. Hey, cállate porque mira, ya vino el que siempre empieza a hablar de Dios. Yo les digo eso, que donde tú llegues no pueden hablar mal de nadie, porque saben que tú no eres partícipe de ellos. Por eso te digo que Dios quiere sacarte del entorno donde estás. ¿Por qué? Porque si no estás en un lugar de edificación, debes de preguntarte si estás en el lugar correcto. Si estás en un lugar donde no aprendes nada,
En la manera del estudio dicen, si estás en un lugar donde eres el más inteligente de la sala, estás en el lugar incorrecto, porque no vas a aprender nada. ¿Qué estás aprendiendo en el lugar donde estás? ¿Palabra de Dios o palabra de murmuración? Y esto es bien delicado. ¿Sabes por qué? Yo acompañé a Pastor Isaac a una iglesia y predicó acerca de abriendo los ojos espirituales. Y esa noche, de hace una semana, yo soñé que predicaba un tema llamado Destapando tus oídos espirituales. Y leyendo la palabra entendí que Dios quiere romper toda murmuración que hay en la casa de Dios. Dios quiere romper las palabras que no te edifican. Dios quiere limpiar tu entorno. ¿Qué significa apartarte de tu entorno? Apartarte de la mesa de los escarnecedores. Ve lo que dice 1 Corintios 15:33 y me dices amén cuando lo tengas. Dice, no erréis, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú estás en un lugar donde se habla palabras, vamos a poner un ejemplo de robar. Para ti va a ser muy fácil robar, ¿cierto? Tú llegas a un lugar donde murmuran de un hermano y para ti va a ser fácil murmurar de ese hermano. ¿Y sabes que eso es algo que aborrece Dios? Dice Proverbios, 6 cosas aborrece el Señor y aún la séptima aborrece su alma. Y habla de los ojos altivos, de las manos derramadoras de sangre. Pero ¿sabes cuál es la que más aborrece el Señor? La lengua mentirosa que causa discordia entre los hermanos. ¿Sabes qué significa eso? Y esto es muy fuerte, no lo tome personal conmigo, pero si tú estás en un lugar y yo estuviera en mi casa y digo es que el hermano Julio es un hipócrita porque va a la iglesia y yo sé que hace algo malo y yo vengo aquí a levantar mis manos a decir, Dios, tú eres santo, nada está subiendo ante Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él aborrece la lengua mentirosa que calumnia y que da murmuración. ¿Por qué? Porque no solamente daña al que la habla. Bueno fuera que lo que yo hablo me dañe a mí. No, estoy dañando a todos los que me están escuchando. Y estoy atando mi lengua y estoy atando a la otra persona. Buena fuera que la murmuración te dañara a uno nada más, ¿verdad? Pero daña a todo un entorno. Pero dice, no se ponga tan serio, vamos a otro tema. Dice que lo llevó aparte, ¿verdad? Dice que le dijo Jesús, ven, vamos a solas. ¿Sabes qué le dijo de otra manera? Vamos, necesito una intimidad contigo. Deja de escuchar lo que dicen allá. Deja de escuchar la murmuración de allá. Deja de escuchar las palabras de esto. Acércate a intimidad conmigo. Acércate a tener una intimidad con Dios. ¿Por qué es importante tener una intimidad con Dios? Subir al monte de la oración. Porque el primer milagro que Dios hace en nosotros siempre lo va a hacer en lo secreto. Y esto es importante. Y con una persona que lo entienda y lo escucha, yo estoy agradecido con Dios. No todos están dispuestos a subir al monte y apartarse de la multitud. No todos están dispuestos a decir, voy a dejar de oír lo que no me edifica para ir a tener al monte intimidad con Dios. Jesús le dijo, ven, apártate de tu entorno, apártate de la multitud, ven a solas. Dice Éxodo 20, 18 y 19, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, hablando del monte donde Moisés subía a hablar con Dios directamente. Y dice, y viéndolo el pueblo temblaron y dice, y se pusieron lejos y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Sabes qué me habla esta palabra? Hay personas que no están dispuestos a subir al monte. Hay personas que no están dispuestos a dejar de estar en multitud. Me impresiona porque lo que tenía Moisés de hablar con Dios directamente lo pudieron haber tenido todo el pueblo. Muchos dicen, es que Moisés subía a hablar con Dios porque el pueblo no quiso acompañarlo.
Eso no era solamente de Moisés, esa intimidad no era solamente de Moisés. Esa intimidad que tú ves que muchos ministros tienen no es exclusiva de una persona. Si tú ves que Jesús tuvo el Espíritu Santo, no fue algo exclusivo de Él. Él quiere que tú también te añadas. Pero como estos hombres dicen, a veces somos nosotros, yo no voy a subir al monte, ve tú y cuando regreses nos hablas qué te dijo Dios. Mi prédica de hoy, ¿sabes qué quiero que te haga en ti? Quiero que te incomode. Porque primero mente lo hizo conmigo, claro está. Quiero que te incomodes y digas, estoy harto de estar en un lugar que no me edifica. Estoy harto de ser como esa multitud que aquí estoy bien. Yo veo cómo Dios utiliza grandes hombres, pero yo me puedo sentar y decir, wow, Dios está obrando en ellos. Mi like, ¿no? Puedo ver un reel y veo cómo Dios obra y dice, chévere, ¿no? Yo quiero ser de los que dicen, si Moisés tuvo esa presencia, yo voy también a ese monte. Es lo que quiere Dios contigo. Apártate de la multitud y ven conmigo. ¿Cuántos dicen amén? No se ponga serio, amén, gloria a Dios. Dice, lo segundo que hizo es que metió los dedos en sus oídos. ¿Qué significa esto? Que Dios dijo, ¿sabes qué? Está bien, ya te llenaste de algo que no te edifica. Yo voy a limpiar tus oídos. Pero yo puedo imaginar que ese hombre, ¿sabes qué hizo? Yo me imagino que llegó y se inclinó y le dijo, haz lo que tengas que hacer. Mete tus dedos en mis orejas y limpia todo lo que he escuchado. ¿Sabes qué me habla este punto? De entregarle nuestra voluntad a Dios. De decirle, no sé lo que quieres hacer, pero obra en mi vida. Y es que yo te pregunto, si tú hubieras sido ese hombre y llega Jesús y va a meter sus dedos en tus oídos, ¿tú te hubieras dejado? Yo creo que yo me hubiera hecho para atrás, ¿no? ¿Qué vas a hacer, no? Es algo que es inusual. Pero ¿qué hizo este hombre? Se entregó a la voluntad total de Dios, de Jesús. Dijo, yo no sé qué quieres hacer en mi vida, pero si tú vas a limpiar mis oídos espirituales, yo me entrego. No me opongo a tu voluntad. Me gusta David, ¿sabes por qué? Porque me dice los salmos que en sus oraciones, ¿sabes qué decía? David, enséñame, Jehová, a hacer tu voluntad. ¿No te gustaría adaptar esa palabra a tu oración diaria? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Es difícil hacerlo, ¿sabes por qué? Ve lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Después de que tú vas al monte a orar, te apartas de la multitud. Lo siguiente que quiere Jesús, que quiere Dios, ¿sabes qué es? Que te ofrezcas como un sacrificio vivo. Que le digas, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que haga? Aún no lo entiendo muy bien. ¿Me da miedo? Claro que me da miedo. Porque cuando te alejas de la multitud, el camino a veces es solo, hermano. Ya no tienes a aquello que tú pensabas que era correcto. Dice aquí, afiarte de tus propios caminos, creer en tu propia prudencia. Pero ¿sabes qué es lo impresionante del monte? Que Dios está ahí. Y si Dios está ahí contigo, mira, no tienes nada que preocuparte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar este tema. Le pido al equipo de alabanza que pueda pasar y me acompañe. Porque ya vimos que un hombre llegó sordo y mudo, ¿verdad? Seguramente llegó sordo de todas aquellas palabras que el mundo le dijo. Que es tú no puedes, que es Dios no va a obrar en ti. También puedo imaginar que ese hombre escuchó murmuración y decían, fíjate que ese hermano anda en pecado, qué hipócrita es, ¿verdad? Se ministró de todo excepto de palabra de Dios. Y ese hombre recibió una atadura en sus labios. Ya no podía alabar, ya no podía adorar, ya no salía gratitud de sus labios. Todo lo que le sucedía en su vida
Yo puedo imaginar que decía, es que Dios es malo. Y esto es un autoanálisis para saber, ¿será que yo en algún momento me he ministrado con algo que no es su palabra, que me infunde fe, que me infunde valentía, que me infunde confianza? Cada uno se va a analizar. Nadie va a analizar al otro. Pero veo que llega Jesús, el que siempre libera a los cautivos, el que sana al enfermo y el que restaura a aquel que está dispuesto a recibirlo en su corazón, a decirle, apártate de la multitud. Muy bien. Ese hombre se apartó de la multitud. Dijo, ya no voy a estar más donde no me es de edificación. Ya no voy a estar más en la murmuración. Ya no voy a estar más en lo que el mundo dice. Ahora voy a creer lo que Dios dice de mí. Amén. Se dejó tocar por el maestro. Se puso en las manos de Dios y dejó que tocara su oído y le quitara toda esa suciedad que durante años recibió. Lo siguiente que hizo fue tocar la lengua con su saliva. ¿Sabes por qué? El último paso que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, ¿sabes qué es? Hacerte una nueva criatura. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le compartió de su saliva en su boca, ¿sabes qué hizo? Le dijo, ya no va a ser más tu naturaleza caída. Ya no va a ser más el hermano Vaquero hablando. Ya no va a ser el hermano Julio hablando. Ya no vas a ser más el hermano Marco hablando. Yo voy a vivir en ti. Yo te paso de mi ADN en ti. Cuando Él le puso la saliva en sus labios, ¿sabes qué hizo? Le hizo una transferencia de su ADN. ¿Por qué? Porque dice segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaran a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Quieres preguntarte qué quiere Dios de ti? Quiere esto. Quiere que seas partícipe de su naturaleza divina. ¿Qué dice Efesios 4:13? Que el deseo de Dios, ¿qué es? Que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hoy Dios quiere sanar tus oídos, quiere compartirte de su naturaleza, pero necesitas hoy hacer algo, y es dejar que el Señor se acerque a ti. Termino con este versículo que se escucha en Hechos 16:14. Dice la Biblia que había una mujer llamada Lidia que vendía púrpura en ese lugar, pero que llegó el apóstol Pablo y habló palabra de Dios. A pesar de que esa mujer no estaba ahí por la palabra, sí hizo algo. Y dice que escuchó lo que Pablo decía y el Señor abrió su corazón. Mi encomienda del día de hoy, ¿sabes cuál es? Que escuches la palabra que te acabo de dar, que abras tu corazón a lo que el Señor quiere decir. Si en algún momento te sentiste incómodo, no lo tomes personal. ¿Sabes qué quiere Dios? Quiere obrar en tu vida y en la mía. Quiere que dejemos de ser simples hombres que vienen domingo tras domingo, lunes tras lunes, miércoles tras miércoles, pero siguiendo siendo las mismas personas. Quiere verte diferente a como estás el día de hoy. Quiere que recibas de esa divinidad que Dios tiene. Él no quiere verte en la multitud allá afuera. Él quiere verte como su hijo. Si tú pudieras ver con cuánto amor te ve Dios, dice, si tú supieras la identidad que tienes como mi hijo,
no anduvieras escuchando cualquier cosa allá afuera. No anduvieras hablando cualquier cosa allá afuera. Hermano, tu identidad es como hijo de Dios. No tienes nada que escuchar allá afuera. No tienes nada que murmurar allá afuera. Solo tener tus ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hoy Dios quiere decirte: Efata, sean abiertos tus oídos. Efata, sean abiertos tus sentidos espirituales. ¿Por qué no levantas tus manos y me dejas hacer una oración? Y dejas que el Espíritu sea el que te ministre. Yo le ruego al Espíritu Santo que el día de hoy se acerque a ti y haga lo mismo que hizo Jesús con ese hombre. Que se acerque y te aparte de la multitud. Que se acerque y toque tus oídos. Que se acerque y ponga de su ADN en tu vida, en tus labios. Bendito Espíritu Santo, tú sabes que hablé todo tal cual me lo dijiste, Padre. Espíritu Santo, tú sabes que la palabra llega a redarguir nuestro corazón, Padre. Pero tú, a quien no amas, no corriges. Y si me sentí en algún momento identificado, es porque me amas y me quieres corregir. Te doy gracias porque es hijo a quien tú corriges. Gracias porque eso significa que hay un propósito en mí que se tiene que cumplir, pero es necesario que entre en un proceso. Espíritu Santo, obra en cada hermano en este lugar. ¿Por qué no levantas tus manos un momento? Espíritu Santo, he aquí las manos que están levantadas, Padre. Te pedimos que sea tu palabra quien llegue a liberar nuestro oído de todo aquello que nos vino a dar una sordera espiritual. Muchos de nosotros podemos venir como ese hombre, sordo de escuchar tantas cosas que no son tu palabra, sordos de escuchar y a veces ser partícipes de mucha murmuración, de aquello que no edifica. Pero hoy yo creo que tu Espíritu Santo llega a decir: Efata, sean abiertos todos esos oídos que estaban tapados. Te pido, Espíritu Santo, que quites esa atadura de nuestros labios, que todo aquello que impedía levantar una adoración sea quitado, que todo aquello que tenía encarcelada mi vida sea quitado. En esta hora te pido un tiempo de liberación y un tiempo, Padre mío, de limpieza espiritual. Espíritu de Dios, obra como ese hombre, Padre. Que sean abiertos nuestros oídos, Padre, y nos proponemos a oír palabra tuya, Padre. Palabra que me infunda fe, porque las palabras que tú tienes son aquellas, Padre, que me dan valentía, que me dan esperanza, que me dan vida, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Díselo fuerte. Y porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, porque nos amas. Y tú al hijo que amas lo corriges. Gracias porque nos llamas hijos.
Gracias porque es a través de tu palabra. Tu palabra dice, ¿con qué será limpio el camino del hombre? Con tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sean abiertos nuestros oídos. Y como dice Santiago, que seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por utilizar a tu siervo. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Gracias por quedarte hasta el final. Esperamos que este tiempo haya sido de gran bendición para tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente servicio en nuestras redes sociales para estar al día. Bendiciones.